Muy buenas noches, Shabbat Shalom, y bienvenidos al programa número 41 de la sección de los profetas que llamamos Haftará, Profetas, los libros sellados. En este estudio es el correspondiente a la parashá Pinhas, que es capítulos 25, versículo 10 al 30, versículo 1 del libro de Números, y en la cual estudiamos el pacto de Dios con Pinhas, un pacto de paz, el otro censo del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida y después de varias plagas que les habían mandado. También vimos cómo se repartiría la tierra prometida, o sea, qué método iban a usar para repartirla y también pues por qué se iba a usar ese método. Este, el pedazo de la parashot que corresponde con esta Haftarah es cuando Moisés empieza a preguntarle a Dios quién va a continuar con mi camino, quién va, digamos, a heredar pues mi puesto, y que Dios le contestaba que Josué o Yehoshua es el que iba a ser el nombrado para ser el sucesor. Aquí pues sucede algo similar entre Elías y Eliseo, entonces pues es más o menos lo que se parece de esa parashot con esta Haftarah. También vimos las ofrendas continuas, varios tipos de ofrendas. Platicamos en aquella ocasión de que es un tema complicado, pues en estos tiempos, en la religión tradicional, en el cristianismo, pues el hablar de ofrendas animales, porque pues luego se nos prende el foco y empezamos a cuestionarnos que por qué Dios era sanguinario. Bueno, pues todos esos comentarios, escuchen la porción de la Parashot que grabamos el año pasado. En esta sección vamos a estudiar sobre Elías. Vamos a ver cómo en algún momento de su vida se sentía con un peso muy grande, que incluso hasta dice que se quería morir, pero Dios pues lo va a confortar y le va a quitar ese peso en el monte Oreb. Y también vamos a ver cuando Elías, Dios le dice a Elías que vaya y llame a Eliseo para que sea su sucesor. Esta Haftarah es más o menos la continuación de la Haftarah número 21, esta es la 41. En la 21 estudiamos como que la primera parte de esta historia y ahorita pues la vamos a continuar. Antes de seguir hablando, le doy la bienvenida. Buenas noches, Shabbat Shalom. Gabo, ahora sí, viernes por la noche. Por fin, ¿no? Ahora sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el momento en que lo tenemos que hacer. ¿Cómo pinta tu Shabbat, Memo? Pues, Pues pues ahí, ¿verdad? pinta. Pues pinta. Bueno, pero mira, lo importante es que llega, lo disfrutamos y pues nos complacemos en recibirlo, ¿no? Y saber que es un día pues especial. Claro, y qué mejor recibirlo estudiando, ¿no? Hablando de su palabra. Ahorita, digo, aquí donde estoy sentado, pues veo por la ventana y ya se ve que está oscureciendo, Oye, entonces sí, ¿eh? bien padre sensación. Que ya Sí, teníamos por fin. varias semanas que no Varias podíamos. semanas de no podíamos, grabamos los lunes, grabamos los domingos, bueno. En fin, pero sí, entonces digo, es la continuación, o más bien la primera parte de historia. La estudiamos en la Haftarah 21 hace pues, como 4 meses, 5 meses, donde veíamos que Elías había retado a los profetas de Baal Peor, ¿no? Y de Astoret, que eran creo 400 profetas, y los incluso se veía así como que se burlaba de ellos, los retaba ahí con los inciensos, ¿no? Y sus incensarios, a ver a quién le contestaba a Dios con fuego. Y pues que le contestó a Elías, obviamente, ¿no? Y a los profetas de Baal no les contestó. Este, todo eso porque pues estaba Jezabel y Acab, ¿no? Andaban ahí haciendo de las suyas. Entonces pues eso fue más o menos como que la forma de Elías de decirle, ¿saben qué? Todos estos profetas que pues están siguiendo y que pues están llevando al pueblo a seguir, pues no son los profetas verdaderos, no son reales. Pues vamos a ver si o sea, si son reales, vamos a ver si les contesta su dios Baal, ¿no? Y pues vimos que no fue así. Entonces aquí es la continuación, que en el medio, en los versículos que no se alcanzan a leer ni en aquella porción número 21 ni en esta versión número 41, pues vemos que después de ese concurso, por así llamarlo,
pues Elías manda pues, a matar a esos 400 profetas, ¿no? Entonces, eso pues no lo leemos, te digo, ni en ese número 21 ni en este número 41. Y después de que manda a matar a todos los profetas, pues donde comenzaría el estudio que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Entonces, pues está interesante que hagan ese corte, ¿no? Ese corte tan largo de tiempo entre la continuación de una historia. Claro, porque de alguna manera, Memo, nos obligan a repasar toda la historia completa, ¿no? Y yo creo que muy interesante el tema de Jezabel, ¿no? Esta mujer que definitivamente está en contra pues, de Elías, de todo el movimiento religioso que está generando. Y prácticamente la idea de quién es Jezabel y de todo lo que ha hecho va a impactar tanto a la cultura judía como a la cultura, vamos a decir, cristiana del primer siglo, que se le va a nombrar hasta en Apocalipsis. Sí, de hecho, pues mucho se nombra eso, ¿no? Pues en el ambiente cristiano, ay, esa mujer tiene espíritu de Jezabel, ¿no? Y de Claro. repente, ¿qué será ese espíritu de Jezabel? ¿O a qué se referirá? ¿Tú, qué crees Tú que sea? fíjate que definitivamente es una pregunta interesantísima y es algo que todas las personas que alguna vez han nombrado a ese espíritu jezabelesco, vamos a decir, pues deberíamos de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente significa el espíritu de Jezabel? Fíjate que a mí me llama mucho la atención, Memo, cómo pues cuánto tiempo ha pasado desde que se había entregado la Torá, o sea, no había mucho texto, no había mucha confusión, no de confusión, o sea, Moisés había dicho Dios es uno, prácticamente Dios es único, es una traducción creo que es más acertada que decir que Dios es uno, y a pesar de eso Israel se estaba confundiendo con la adoración pagana a los otros dioses, ¿no? O sea, cuando el mensaje era sencillo, era claro, imagínate otra época, pues peor, No, pues no. ¿no? Entonces imagínate cómo se confundía la adoración de las Astarot, de la cera que se adoraba en aquella época, y pues en nuestra época pues con muchas más ganas, ¿no? Bueno, no ganas, con mucha más razón más bien, sí, porque ganan, bueno, yo no, No. con mucha más razón pues se ha propagado toda esta confusión de mezclar la adoración al sol y todo eso, ¿no? Entonces el espíritu de Jezabel es un espíritu de una mujer intensa. Acuérdate que espíritu también significa ánimo, pudiera significar incluso carácter, ¿no? Es una mujer intensa, definitivamente tiene un liderazgo increíble, Memo, ¿no? Ujú. O sea, la gente la sigue, desafortunadamente el liderazgo que ella está ejecutando pues no está bien dirigido hacia la religión verdadera, ¿no? Es un espíritu de confusión en el que se mezclan otras religiones con la adoración al único Dios verdadero. Entonces, yo creo que más bien va por ahí. Entonces, pues en ese sentido deberíamos de replantearnos, y cuando de pronto decimos, esa mujer Jezabel, y nos imaginamos como una mujer demoníaca que se le voltean los ojos, que vomita verde, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene más bien que ver con una cuestión de carácter. Sí, sí, de hecho ahorita yo creo que en el tercer versículo que vamos a leer, más o menos podríamos ver de qué se trata ese espíritu de Jezabel, ¿no? Ese que tanto mencionamos Claro. que yo creo que muchas veces incluso se malinterpreta, ¿no? Cuando algunas personas dicen, ay, mira, esa mujer tiene espíritu de Jezabel, creo que lo están diciendo realmente sin saber bien cuál es ese espíritu de ¿De qué Jezabel, está ¿no? hablando? Exacto. Exacto, sí, nada más porque lo escuché y se oye padre y voy a estar sí Y se oye soy, fuerte, ¿no? Y se oye súper fuerte, entonces, pues sí. exactamente. Pero bueno, pues bueno, vamos a comenzar. Nada más rápido les recuerdo que tenemos ya muchos audios que están disponibles para que los escuches, para que los puedas bajar en tu computadora o los puedas escuchar en línea. Están en la página buscandoloescondido.com, todo pegado. Tenemos básicamente pues todos los estudios de la Torah y ahorita pues ya casi vamos a acabar el libro de números o el correspondiente al libro de números de los profetas. Ya tenemos, o sea, ya nomás nos faltan después de dos programas de números, Gabo, y luego de Deuteronomio y tan 2 años Pues es completos. que ya en septiembre, creo que es el 9 de septiembre, empieza el UL, y con eso, pues la preparación para las fiestas mayores, ¿no? Fíjate que Exacto. hablando de los audios, Memo, a mí me gustaría comentar nada más.
que, ¿sabes qué? Que yo escucho normalmente podcast a través de Podcast Addict, ¿no? La verdad es que yo le recomendaría a la gente que utilizara la plataforma porque además en esa aplicación tú puedes bajar el audio y dejarlo para escucharlo después, ¿no? Entonces yo les recomendaría que la utilicen. La verdad es que se me hace súper amigable, no pesa mucho. Y entonces, si tienen dudas de cómo funciona, pues escríbanos y nosotros les platicamos exactamente cómo hacerlo. Ok, pues déjala abajo por si preguntan porque no la Sí, conozco. A ver si nos salimos. encontré ahí, Ah, fíjate. sí. No, sí, sí, sí estamos. Entonces, prácticamente puedes bajarlos y no sé, por ejemplo, si traes un teléfono y no siempre traes internet, los bajas en tu casa, en tu trabajo, y luego donde andes los escuchas y los regresas y les haces que avancen más despacito. Entonces está muy, muy práctico. Ah, qué padre. Muy bien. Bueno, entonces pues hay bastantes audios para como unas 2, 3 horas semanales que pudieran escuchar, ¿no? Pues ahí se van a quedar, a ver hasta cuando se caiga el servidor. Bueno, entonces pues vamos a empezar. Creo que ni he dicho qué capítulos vamos a estudiar. Es Primera de Reyes, capítulo 18, y empezamos en el versículo 46, que es el último de ese capítulo, y luego ya nos brincamos al 19. Vamos a leer desde el 1 hasta el 21. Entonces, el capítulo 18, versículo 46 dice: Entonces el poder de Dios vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón echó a correr y llegó a Jezreel antes que acá. Ay, caray, pues de qué se trata, ¿no? Bueno, ahí si escuchamos el audio número 21 de los profetas, pues es básicamente lo que les dije hace ratito, ese concurso que hizo Elías con los profetas de Baal y después los mandó matar. Entonces Elías le había dicho a Acab: anda, ve y dile a Jezabel lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, ¿qué se refería Elías que fuera y le dijera? No se refería a que fuera y le dijera, ya mató a todos los profetas, sino pues que había demostrado Elías que no estaban esos profetas siguiendo al Dios verdadero, ¿no? Así que pues, estaban siguiendo a un Dios que pues no les contestó, a un Dios que seguramente ellos le hacían ahí las imágenes y todo para que les tratara de contestar, pero pues no hubo nada de eso. Entonces yo creo que lo que pensaba Elías va a ir acá, le va a ir a decir a Jezabel lo que sucedió, y Jezabel se va a arrepentir, ¿no? Va a decir, ah, caray, estoy siguiendo a los profetas que no son los de veras. Pues tal vez llegó a cruzar eso por la mente de Elías. Entonces Elías dice, pues va y corre, y para llegar, dice que incluso llegó un poquito antes que Acab. Yo creo que quería ver la reacción de Jezabel o pues, no sé, Sí, ¿no? claro, como que despierta algunas dudas esa parte, ¿no? Yo encontré, por ejemplo, un comentario que dice que él corrió, que cuando se ciñó sus lomos significa que como que agarró fuerza y corrió porque, corrió pues, con sus pies, ¿no? Mientras que Acab iba en un carruaje, fíjate. Y pues corrió Digo, muy corrió muy fuerte, se me hace muy extraño ese comentario, pero bueno, el énfasis yo creo que es más bien lo que tú comentas, ¿no? Hacerle ver, decirle, oye, pues ya se está demostrando que el Dios verdadero, pues es uno y que tú estás mal y cómo nos pasa eso bien seguido, Memo. La verdad es que conforme aprendemos de la Biblia y del hebreo, nos damos cuenta que no hay mucho por dónde buscarle, sin embargo, la mayoría de la gente insiste en arraigarse a esas ideas pues que venimos arrastrando desde, pues mejor no digo desde dónde. desde hace mucho. Entonces, ya brincamos al capítulo 19, versículo 1. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen. Y ahí la palabra dios es Elohim, que hemos visto que a veces se utiliza Elohim para referirse a Dios, a Yud Hei Bab Hei, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero normalmente cuando se utiliza, cuando se refiere Elohim o Elohim al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los
el verbo o los pronombres o los prefijos son singulares normalmente. Y en este caso sí está ahí diciendo la misma palabra Elohim, que a veces eso genera mucha confusión, ¿no? Porque en el hebreo tienen que hacer match, para que sean singular o plural, tienen que hacer match tanto el verbo como el sustantivo, ¿no? Básicamente, o el artículo. Este, en este caso es un plural que tanto el verbo o el sustantivo como los artículos se están en plural, entonces aquí sí se está refiriendo a varios dioses. A varios dioses, sí, o sea, como en Génesis 1:1 que dice, y creó dioses, ¿no? Y no dice, y crearon dioses, o sea, Ajá. o los dioses crearon. Y sí, aquí dice, así, fíjate cómo dice mi versión, así hagan los dioses y así agreguen. O sea, el hagan y el agreguen indica que el contexto es plural. Esa es a la confusión a la que me refiero, Mem. O sea, hoy todo el mundo habla de Dios, pero parecen ser dioses tan diferentes que si los analizamos decimos, ¿de verdad son el mismo Dios? O sea, tu Dios dice que no, que la Torah ya no, y que ya no hay que hacer nada y que hay que creer. Y el mío a mí me dice pues que tengo que hacer y tengo que guardar y tengo que esforzarme y que el camino es duro, pero que lo voy a lograr y que me voy a sentir orgulloso al final. Y el tuyo dice otra cosa, entonces, sí es el mismo Dios, Memo. Esa es la confusión que estamos viendo en este pasaje, ¿no? Sí, porque digo, los profetas de Baal que profetizaban, pues lo que el pueblo quería escuchar. Y cuando llegaban, pues claro que no les gustaba escuchar esas cosas, ¿no? Que pues que llegaran y les dijeran que no estaban haciendo las cosas bien. Entonces, pues sí, ¿no? Se parece mucho, como decías ahorita, esa confusión, ¿no? De "Ay, mi Dios me dice una cosa y a ti tu Dios te dice otra y a ti te dice otra, o sea, ¿a quién le hago caso? Y hasta parece que se llaman igual, ¿no? También. ¿No? Ujú. Entonces, pues sí, ¿no? Aquí Jezabel dice que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿A quiénes? A los profetas de Baal. Y aquí yo creo que también denota mucho ese espíritu de Jezabel, ¿no? Que aun y cuando le demuestres con hechos, mira, estás mal, de acuerdo a la Torah o de acuerdo aquí a las escrituras, si vemos pues, lo que está escrito y vemos los datos y vemos los hechos históricos que sustentan eso que está escrito y tú Exactamente. estás viendo otra cosa y estás viendo Y que no estás mal, encaja, sí. ajá, y como quiera dices, no, 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 pero yo voy a seguir siguiendo Me, me, a me esta gusta, otra me corriente. convence más así, ¿no? Hay gente Ajá, que dice, no, es que a mí así me convence. Ah, bueno, pues está bien. exacto, ¿no? Pero Entonces, es eso. yo por ahí va eso del espíritu de Jezabel, ¿no? Que rara vez yo creo que vamos a ver que alguien que lo aplique y que le diga a alguien que tiene ese espíritu, le esté aplicando de esta forma, ¿no? Entonces, versículo 3 también, pues platicamos ahorita antes de comenzar, ¿no? Que se nos hace esta porción medio extraña. Y aquí también este versículo también puede sonar extraño, ¿no? Dice, después de que Jezabel manda ese mensajero diciéndole que pues lo va a matar, dice, Elías se asustó. O sea, Se asustó. imagínate. Sí, el mío dice lo consideró, se levantó y se fue para salvar su vida. Ok, Y llegó a Beersheba de Yehudá y dejó a su asistente ahí. ¿Qué tal? sí. Sí, bueno, aquí dice se asustó, creo que en varias versiones dice se asustó. Realmente la palabra que está ahí, dependiendo las vocales que le pongas a esa palabra, puede significar se asustó o puede significar observó. Entonces, creo que encaja más que observó, ¿no? Digo, pues traía Elías ahí todo el poder de Dios, que corrió más rápido que los etíopes y para llegar antes, y luego pues que se haya asustado. Ahora, también suena extraño, ¿no? Acab era el rey, o sea, Acab pues tenía todo el poder y cuando Elías estaba con Acab no se achicopaló y nada más Jezabel dice algo y ay, nanita, entonces también pues aguas con una mujer enojada, ¿no? Aguas. Entonces, bueno, pues lo que dijiste, ¿no? Se asustó u observó. Yo le voy más a que eso observó.
En el hebreo, en la versión donde están todas las vocales, pues sí, se lee y se entiende como se observó. Entonces, pues ya fue y se puso a salvo, y estando ahí en Beersheba, se caminó todo un día por el desierto. Y llegó a donde había un arbusto y se sentó en su sombra con ganas de morirse, ¿no? Y dijo, estoy harto, Señor, protestó, y luego dijo, quítame la vida, pues soy mejor, pues no soy mejor que mis antepasados. Entonces, pues también otro versículo ahí controversial, ¿no? Como que Elías, el profeta, estuvo harto y dijo que prefería morirse, ¿no? Pues también, ¿Y por qué será eso, Memo? O sea, ¿cómo es posible, no? O sea, que cobarde, que no aguanta nada, o cómo debo entender eso. pues bueno, ahí dice que él dijo eso o lo expresó pues porque dijo, pues no soy mejor que mis antepasados, ¿no? O sea, básicamente estoy peor que pues todos los que he estado leyendo y pues me doy cuenta que no soy nada, ¿no? Que no soy nadie. Este, aunque pues también está ese otro presente, ¿no? De que pues se veía ahí como que sacatito para el conejo. ¿Qué significa eso, Memo? Explícale a la gente porque lo van a decir. ¿Y eso qué significó? Pues que traía miedo. Que traían Que sacatito, tenía sí, miedo. exacto, es un uso muy mexicano. Fíjate que yo sabes que entiendo de aquí que a veces pensamos, Memo, que la revelación de Dios no trae consigo tristeza, ¿no? Que no se vale estar triste porque conocemos a Dios. Sin embargo, veo a cada personaje de la Biblia tan sujeto a la pasión, a la alegría, a la tristeza, ¿no? Porque finalmente no dejan de ser humanos y yo creo que esa es la parte que no debemos olvidar. O sea, conocer la verdad no forzosamente implica que vamos a tener una vida fantástica, fenomenal, que nada nos va a preocupar. Yo creo que incluso puede pasar al revés. Incluso te entristece a veces también ver que vamos exactamente hacia el otro lado. Digo, no porque yo me considere un hombre de Dios, porque definitivamente no creo en eso, pero sí uno que medio aprende, imagínate ellos que tienen todo el panorama mucho más amplio, ¿no? Claro, y yo creo que también pues por lo mismo, ¿no? Aparte de que tenía ese pesar pues no soy mejor que los demás, también me equivoco y también hago las cosas mal. También el ver pues que estás en, según tú, estás caminando con Dios, ¿no? Y estás siguiendo sus instrucciones y que todos están en contra tuya, pues llega un punto en el que pues también pues Sí, yo creo que claro, le te da. deprimes, Ajá, te desesperas, piensas que no tiene sentido, ¿no? exacto, y digo, no es algo ah, tan raro, porque si vemos ahí en concordancias, pues vemos que Moisés dijo lo mismo en algún momento, Job dijo lo mismo en algún momento, Jeremías también, y Juan también, ¿no? Entonces, o sea, no es algo exclusivo de Elías, son varios los que pasaron por eso, pues de que ya de plano dijeron, no, ya no sé qué hacer para encajar o no sé, no te puedes imaginar tantas cosas que pueden pasar por su mente para que llegue a ese punto, ¿no? De decir, mejor mátame, ¿no? Como así también me acuerdo que Moisés dijo un par de veces. Pero pues sí, está un poquito extraño ese comentario, aunque yo creo que sí es fácil de entender, ¿no? Porque a veces también hay situaciones en la vida que nos pasan que de repente, quitándole toda la espiritualidad del asunto, que a lo mejor pues estás estudiando, estás tratando de seguir pues lo que dice Dios, pero pues hay situaciones fuera de o sea, en nuestra casa, ¿no? Que de repente pasan y pues no sé, perdemos un ser querido o cualquier cosa, ¿no? Pierdo mi trabajo y que me pueden llegar a eso mismo de decir, no, ya para qué sigo viviendo. O sea, no necesariamente pues tiene que ser, no, es que me doy cuenta de que todos están en mi contra y no siguen los caminos de Dios, sino pues también miles de cosas que pasan en el mundo y en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues, pues yo creo que el chiste es
si llegamos a estar en ese punto, pues buscar a Dios para que nos reconforte, ¿no? Y para que nos dé unas palmaditas en la espalda y nos diga, ay, mijito. Vas bien, aunque no te das cuenta o si tienes algo que cambiar, ¿no? Exactamente. Entonces, versículo 5 dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido, y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come, ¿no? O sea, y ahí, ¿cómo, ¿será que haya llegado un ángel así tal cual y le haya tocado y le haya dicho que se levantara y comiera? ¿O cómo habrá sido esa interacción? ¿Habrá sido algo físico? ¿Habrá sido algo en una visión, en un sueño? Me preguntas a mí, ¿verdad? Fíjate que la mayoría de los rabinos, Memo, coinciden en que en realidad todos los mensajes que él recibía eran a través de un emisario, ¿no? Que es como traduce la versión hebrea. No se traduce ángel en la versión hebrea porque la expresión ángel es una palabra más bien griega, ¿no? Realmente en el Antiguo Testamento, como le conoce la gente, la expresión ángel o emisario o enviado es prácticamente la misma. Entonces, por el contexto tenemos que adivinar si se trata de un ser espiritual o si se trata de una persona, ¿no? Mucha gente entiende que en esta parte pues, se refiere a un ser espiritual que es el que según el judaísmo le va explicando todos los mensajes de lo que Dios le manda decir. Ok, un malajim, ¿no? Exacto. Sí, sí, malajim, exacto, un malaj. Entonces, bueno, ese malaj, que pues, a lo mejor fue algo físico, a lo mejor fue una visión, a lo mejor fue un sueño, a lo mejor lo que haya sido, pues le dijo, ¿no? Levántate y come. Que pues también muchas veces cuando estamos deprimidos o tenemos alguna situación en nuestra vida, y que estamos en esa situación de ya mejor prefiero morirme, ¿qué es lo que normalmente dejamos de hacer? Comer. Entonces, pues algo sencillo, ¿no? Come y eso te va a empezar a levantar el ánimo. Entonces dice, Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Ándale, sí estaba deprimido entonces. Sí, Sí, pues, le habían llevado una nieve, ¿no? un café para que se despertara. Una coca. No, ni Dios. Ahora sí que ni Dios lo mande. Entonces dice, el ángel de Dios regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque viaje. O sea, ni creas que porque me está diciendo que mejor te quite la vida ya te lo voy a quitar. Todavía tengo trabajo para ti, Elías, ¿no? Así que levántate y come porque te espera un largo viaje. Y dice, pues Elías se levantó. Entonces, versículo 8, Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. Allí Horeb es pues básicamente donde Moisés vio la zarza ardiente, ¿no? O también conocido como el monte Sinaí. Pues entonces, ¿qué hay que hacer, Gabo? Pues comer. Hay que comer y hay que encaminarnos hacia la Torah, ¿no? Como que a veces estaba leyendo el otro día, Memo, que decían que hay solo un animal en la naturaleza que se tiene autocompasión. Cualquier otro animal, no sé, por ejemplo, un pájaro, si de repente el hábitat donde él está, no sé, se llena de petróleo y él se ensucia y está a punto de morir, él hace hasta el último momento, procura seguir volando, procura seguir viviendo. Y hay solo un animal, Memo, según los biólogos, que pues tiene autocompasión de sí mismo, que se acuesta y que dice, no puedo, ya no quiero, la vida no vale nada. ¿Sabes quién es ese animal? Pues yo. El hombre, sí, exactamente, ¿no? Y entonces, pues cuando estamos así, ¿qué hay que hacer? Pues hay que volver a la Torah, hay que volver al principio. Si él lo hace, Jeremías nos va a decir, escuchen los tiempos, lo que se ha dicho, lo que han dicho los antepasados, ¿no? Entonces imagínate, si Jeremías decía eso, si Isaías nos invitaba a escuchar lo que ya había dicho Dios en el monte Sinaí, pues con cuánta más razón nosotros a tanto tiempo de distancia.
Pues sí, sí, hay que regresar. Y como dice aquí, ¿no? Muchas veces es un largo, largo viaje. Es un largo viaje, exactamente. Muy largo. Versículo 9 dice, ahí pasó la noche en una cueva y más tarde la palabra de Dios vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y no es como ya hemos visto pues en otras ocasiones, no es que Dios no sepa que estuviera haciendo ahí Elías, como pues muchas veces ha preguntado a Dios a varios personajes, ¿dónde estás? O ¿por qué hiciste esto? Es más bien para que a la persona que le está preguntando se dé cuenta de, de eso que está haciendo, ¿no? O de ese lugar en el que estás, o de esa situación en la que te estás metiendo. Entonces dice versículo 10, o sea, fíjate, la pregunta fue, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le contesta, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que queda con vida, que pues también ahí sabemos que había, si leemos más atrás, decía que había 100 profetas encarcelados, entonces pues realmente pues no era el único que quedaba, ¿no? Pero ahí pues también eso es lo que sucede a veces cuando estamos en ese punto de depresión, de que pues tendemos a exagerar un poquito las cosas, ¿no? Y Sí, dice, es cierto. sí, y dice, y ahora quieren matarme a mí también. Entonces la pregunta fue, ¿qué haces aquí? Y le contestó también, pues, se salió por la tangente, ¿no? Y realmente no le contestó lo que le preguntó. Claro, Pero, otra cosa que también podemos ver es, aunque está como acusando al pueblo, no les está pidiendo que los mate o que haga justicia, simplemente, no sé si alcanzas a ver, Memo, como que Elías realmente quiso ir a la Torá, como esconderse, decir, si nadie guarda tu palabra, si nadie se acuerda de ti, bueno, pues yo sí, ¿no? Acabo de caminar mucho, estoy aquí en el lugar donde tú hablaste una vez, y pues, ¿qué está pasando? Pues que se han olvidado de ti, ¿no? sí, entonces, ¿Será ese nuestro sentir, Memo? O nuestro sentir a veces es más bien, mira ellos, qué mal, qué tan equivocados están, Dios, destrúyelos. pues yo creo que más por ese lado, ¿no? Sí, fíjate Tendemos más a cómo, eso. sí, exacto, y qué mal, ¿no? Él no está acusando al pueblo, simplemente está ahora sí que derramando su corazón, diciendo lo que él siente y por qué está triste, ¿no? Me parece que es como una oración bien franca, una conversación con Dios muy directa de qué es lo que siente, ¿no? Y a veces creo, Memo, que la oración debe enfocarse un poquito más en eso, es, Señor, me siento así, no soy fuerte, no soy poderoso, tengo mi visión limitada, no veo las cosas como tú las ves porque tus caminos son muy altos, pues enséñame, ¿no? Más que haz lo que yo te digo. Exacto. Entonces, pues dice versículo 11, y Dios le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Y dice, como heraldo de Dios, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, ¿no? O sea, pues me imagino algo así como un huracán. Dice, Claro. pero Dios no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. O sea, ahí Wow. como que está muy poético, ¿no? Sí, sí, el mío dice, y después del estruendo fuego, en el fuego no está Adonai, y después del fuego, el sonido de un susurro tenue. Ujú. Entonces, pues también a veces como que queremos que se manifieste Dios así bien, bien fuerte, ¿no? En nuestras vidas y pues aquí vemos que se va a manifestar suavecito. Claro, y eso que acabas de decir es muy cierto, fíjate. Los círculos cristianos hay ciertas palabras que uno ya detecta como súper cristianas, ¿no? Como expresiones que reflejan mucho esto de lo que acabas de decirnos. O sea, imagínate que vengo y te digo, Memo, Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Y qué pasa si lo que Dios tiene para ti es algo pequeño? ¿Tiene algo de malo? Pues no. Pues no, ¿no? O sea, Dios tiene cosas impresionantes, tremendas, Memo.
no tienen que ser tremendas, no tienen que reflejarse como una luz que está a nuestro alrededor y que brilla, ¿no? Es algo que tiene que ver con nuestro interior. ¿No? Imagínate, vino el viento, vino el terremoto, vino el fuego, y entonces el texto nos dice, pero Dios no está ahí. Dios está en las cosas más sutiles, ¿no? Precisamente por eso parece como que se esconde de nosotros para que lo descubramos. O sea, parece ser que contrariamente a lo que dice el espíritu de Jezabel, que es un espíritu intenso, con mucho carácter, Dios te quiere hablar al oído y despacito. A ti, no a los demás, no es para decir, yo soy salvo, no, es Dios está tratando conmigo en cosas que debo de cambiar. Sí. Sí, porque también así como dices, ¿no? Que se dice, tiene grandes planes para ti, Sí. y sí, son muchas frases ahí que, así como ese tipo de frases, pues también pensamos o pensamos que cuando hagamos las cosas bien, pues también se tienen que ver muy reconocidas, ¿no? Porque pues es ganar, ganar, ¿no? O sea, pues te estoy haciendo caso, Dios, pues quiero que me lo reconozcas así, que todo el mundo sepa. Claro, como que me debes, Dios, ¿no? Ajá, y precisamente el año pasado que estábamos leyendo la porción de la Parashot, veíamos en el censo de las tribus de Israel, veíamos que las tribus que más hombres de más tuvieron contra el último censo eran de las que menos se hablaba en la Biblia, ¿no? O sea que veíamos, pues decíamos que básicamente pues es los que estaban haciendo lo que debían hacer, ¿no? Y no, pues no tenían que ser reconocidos ni nada, sino simplemente estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y de los que estuvimos leyendo mucho en aquel año, pues normalmente leíamos pues cosas que no estaban bien, ¿no? Y eran los que menos habían incrementado su número. Entonces pues sí, así de esa misma forma, o sea, los más reconocidos, digamos, fueron de los que menos se supo, así aquí también Dios, ¿no? Pues no llegó en algo fuerte, sino pues en un suave murmullo. Entonces dice versículo 13, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva, y entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, ¿no? Le vuelve a preguntar. Entonces vuelve a responder Elías lo mismo que respondió hace rato. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Entonces le vuelve a contestar de la misma forma las dos veces Elías a Dios. Y el versículo que sí, ya sabes que quiero hablar. Fíjate que a mí me gustaría también hacer una pregunta aquí, Memo. ¿Por qué no el profeta le pide a Dios que cambie la forma de ser de Jezabel? O sea, si el problema es Jezabel, y te voy a decir por qué te digo esto, porque a veces nuestra oración va mucho en ese sentido. Fíjate que me está pasando algo ahorita, Memo, que más o menos ya estás tú enterado. Resulta que yo di un depósito para una oficina, ¿no? Entonces, la que me iba a rentar la oficina, pues se fue de vacaciones y no regresó, y cuando regresó se le olvidó mi caso y no me regresa el dinero. Entonces hoy ella habló con la inmobiliaria y entonces resulta que es una chica cristiana la que a mí me atiende. Y entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Le dije, pues es que tengo 15 días buscándote, yo sé que estás de vacaciones, pero pues sí quiero mi dinero de regreso. Y entonces dice, mira, que vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece si oramos para que esa mujer nos regrese el dinero? Yo la verdad, tú sabes que no me gusta mucho como discutir, ¿no? Y la verdad es que pues, le di el avión, como decimos acá en México, o sea, le seguí la corriente. Y le dije, bueno, sí, nada más te pido pues que busques a la señora porque dice que ya te dio el dinero a ti y pues yo no quiero que nos confunda, ¿no? Más bien quiero pensar en términos de qué es lo mejor que yo hoy debo de hacer. Y me decía, sí, dice, pero de todas formas ora para que Dios haga que la mujer
decido darnos ese dinero. Y me quedé pensando todo el día en eso, porque digo, ¿realmente Dios puede hacer algo así? O sea, no creo que Dios no pueda, no creo que normalmente el verbo ahí poder, pues suena como a Dios no puede o sí puede, ¿no? Es todopoderoso o no es todopoderoso, pero más bien me refiero al criterio que tiene Dios, ¿no? Dios decide realmente ir en contra del libre albedrío de la gente. Dios realmente va a cambiar cómo actúa una persona, los va a obligar sin que se den cuenta que hagan las cosas que no quieren, o más bien, Memo, en base a lo que estamos leyendo aquí, nos va a dar la sabiduría para saber cómo actuar. Entonces, me parece que de alguna manera el texto nos dice, o sea, pues tú habla con Dios, dile cómo te sientes y escucha este sonido apacible que te va a explicar exactamente qué es lo que tienes que hacer. Está parado en Sinaí, está parado en el Monte Oreb. Ujú. A veces implica esto meditar y repensar cómo vamos a afrontar nuestro problema, ¿no? Parece ser que Dios no quiere que afrontemos el problema con fuego, con terremoto, con cosas tremendas, con cosas increíbles, gigantes. No, es más bien en la pasibilidad, en tranquilidad, es cómo voy a actuar. Y esa es exactamente la respuesta de Dios. Ujú. Exacto. Y pues aquí ya le contesta, ¿no? Le dice el versículo 15, Dios le contesta, regresa por el mismo camino, o sea, todo eso que Imagínate traes, eso. tú tranquilo y regrésate. O sea, fíjate que eso que acabas de decir es muy interesante. Suena como al consejo que daría un papá. Regresa al camino, afronta los problemas, eso es lo que tienes que hacer, hijo. No Ujú, te estreses, yo estoy en control, ella sí piensa, tienes que aprender a respetar las formas de pensar de la gente, tú haz esto. ujú. Entonces, pues sí, ¿no? Qué fuerte. Claro, Aunque, pues sí, pues muy normal y muy cierto. Entonces, bueno, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Dice, cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. Y ahí, entonces yo creo que es la única vez en el Tanaj que un profeta unge a un rey que no sea israelita, ¿no? A un rey o a un sumo sacerdote. Y pues aquí le está diciendo a Hazael como rey de Siria. Y eso lo podemos ver en 2 de Reyes capítulo 8. Y después le dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. O sea, a Hazael como rey de Siria y a Nimsi como rey de Israel. Ese lo podemos ver en 2 de Reyes capítulo 9. Y luego también dice, y unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, para que te suceda como profeta, o sea, para que siga en tu puesto, digamos, ¿no? claro. Que también es la primera y creo que única vez que también se unge a un profeta. Entonces, pues le dice, ok, ya está bien, estás cansado, vas a hacer de tus últimos trabajitos, y ya después te dejo que te jubiles, ¿no? Entonces, De hecho, sí, dicen algunos comentarios que ya era muy grande Eliyahu. me imagino que sí. Entonces dice, o sea, le dice que unge a sus tres personas y dice, Yehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael. Y creo que me brinqué, no, y No, es el 17. sí, y dice, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Yehú, ¿no? O sea, entonces Hazael va a ir a atacar a Jezabel. Y los que se escapen, dice Yehú los va a agarrar, y los que se escapen, Eliseo, ¿no? Entonces, sin embargo, yo preservaré, y aquí pues es algo impresionante, ¿no? Porque ¿cómo se sentía Elías? Soy el único, no hay nadie más Claro. aparte de mí. Y dice, sin embargo, yo preservaré a 7000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Entonces, Como que ese es el mensaje fuerte para nuestra generación, Memo. De pronto vemos hacia afuera y pues sí,
Vemos de dónde venimos, ¿no? Cada uno en lo particular, o sea, tú vienes de un ambiente, yo vengo de otro, alguien que nos está escuchando, pues viene de otro contexto, y volteamos hacia atrás y vemos pues que la gente no reacciona, ¿no? Y decimos, híjole, pues nada más soy yo y Memo y una que otra persona ahí que conocemos, ¿no? Pero Dios dice, pues no te preocupes, o sea, estoy en control, no eres el único, parece que estás solo. Un saludo, Daniel, hasta Monterrey, hablando de, porque es una persona que me dice, oye, pues es que ¿en dónde estudio? ¿Quién me enseña? ¿Cómo me hago de un criterio? Y a veces esa sensación como de soledad, de que pues es un camino que pues, estoy caminando y no se ve que nadie haya pasado por aquí y nadie viene atrás de mí. ¿Qué hacemos, no? ¿Cuál es la actitud con la que debemos de tomar esto? Y Dios dice, no los ves, pero ahí andan, ¿no? Ujú. Lejos, cerca, pero ahí andan. Pero ahí andan y muchos, o sea, digo, no dice, ahí tengo a 5, ¿no? O sea, Tengo así, como dice, 7,000, ¿no? 7,000. Y también la otra cara de la moneda de este versículo es que dice, ahí tengo 7,000 israelitas, y ahí está hablando de israelitas, ¿no? Dice que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. O sea, ¿qué quiere decir? Que los otros millones de israelitas Claro. sí se arrodillaban ante Baal y sí incluso lo besaban, ¿no? ¿A qué nos recuerda eso? Pues Híjole. Pues, no, nos recuerda que la mayoría puede estar equivocada, Memo. exacto. Entonces, pues, y estos son israelitas, ¿no? O sea, ahora imagínate qué dejas pues, para el resto, Para ¿no? los gentiles, ¿no? Peor. Exacto. Entonces, pues ya el versículo 19 dice, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando, y había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él, ¿no? Que también qué extraño. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías, y le dijo, permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, y luego lo seguiré, ¿no? ¿Por qué entendió eso Eliseo, Memo? ¿Tú por qué crees? No sé. Sí, o sea, a ti te cae un manto encima y tú dices, ay, se te cayó el manto, esto debe ser tuyo, ¿no? Ajá. No dices, dame chance de despedirme de mi familia. Fíjate que encontré por aquí un comentario que explica que en ese entonces los únicos que utilizaban el manto que Dios había pedido que los israelitas hicieran allá en la Torah eran precisamente los profetas. Entonces prácticamente lo está escogiendo pues como segundo, ¿no? Como alguien a quien le va a enseñar. Órale. Y tal vez seguramente pues también a Eliseo le había llegado pues algo, ¿no? Alguna noticia o algo así de que pues, Claro, de lo que que estaba hubiera pasando. visto. Exacto. Entonces, pues pide ese permiso, ¿no? Déjame, voy a despedir. Y Eliseo y Elías le dice, anda, ve, ¿no? Respondió Elías. Anda y ven. Te veo nervioso. Anda y ven. Entonces dice, yo no te lo voy a impedir, ¿no? O sea, ve y despídete y luego ya me sigues. Entonces dice, Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, y quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron, y después partió para seguir a Elías, a Eliyahu, y se puso a su servicio. Así es, ¿y ya? Y ya, se terminó. Pues, Fíjate que interesante también, Memo, que Eliseo le da de comer al pueblo y pues prácticamente estamos viendo una ceremonia de despedida, ¿eh? ujú, sí, sí, es una despedida. Muy, pues, bueno. Sí, no, es una ceremonia de despedida. Habría que recordar un poquito a lo mejor lo que va a pasar con Elías. Dios, pues no le va a conceder el deseo, lo que le pidió, ¿no? Dice, oye, sería mejor que yo ya no viviera y en vez de eso, pues Dios se lo lleva en un carro, Memo. Sí, ¿verdad? Dios hace lo que Él quiere. Fíjate que a veces nos toma bien poco en consideración nuestras opiniones. Qué bueno, Memo, porque la verdad es que nos equivocamos un montón. Sí, no.
No, imagínate si nos hiciera caso. No, pues no sería el soberano, sería un servidor, ¿no? Ujú. Pues bueno. Pues sí, pensemos en eso este Shabbat, ¿no? Sí. Que por fin, y qué felicidad que es Shabbat, de verdad. Oh, sí. Sí, Muy bien. Bueno, pues sí, ¿ya hiciste la recepción? ¿No? no. Ah, bueno, pues yo tampoco, entonces ahorita terminando me pongo a hacer la recepción y pues un saludo, ¿no? A toda la gente que ya hizo la recepción de Shabbat, porque pues este audio se va a publicar un poquito más tarde, y pues un abrazo fuerte a los millones y millones de personas que estoy seguro que están allá afuera, aunque no sepamos nada de ellos, aunque no nos escriban tanto, yo sé que están ahí. Exactamente. Pues un saludo a todos, que la pasen muy bonito. Shabbat Shalom. Y pues nos escucharemos la próxima semana. ידענו שעכשיו חצות, הגיע השעה לצאת, הגיע רגע האמת, מבט אחד אל המזוזה, הנה כולנו בתזוזה, יוצאים מבין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עכשיו מאחורינו מהטוב, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. מסענו מסוכות, הגענו אל פי החירות, בין מגדול ובין הים, מבוכה בכל העם. נפלנו לתלונה, איבדנו את האמונה, נכנסנו בין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עכשיו מאחורינו מהטוב, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. את ידו הרוח התקדמה איתו, הגיעו מים הצבא, ראיתי את המעבר, קרב לנו את מי הים, נפלו צרינו בתוכם, הו יצאנו בשירה בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עכשיו